Bien, el problema dice, experimentalmente se pudo observar que el calor específico molar varía con la temperatura. Para comprobar, una muestra de 2 mol de gas metano, inicialmente a 300 Kelvin, se calienta a 500 Kelvin. La ecuación experimental para el calor específico molar a presión constante que se obtuvo es C sub P igual a 3 más 0,02 T, donde T está en kelvins y C sub P en caloría sobre mol Kelvin. Considerando que el metano se comporta como un gas ideal, calcular para un proceso isobárico reversible el inciso A, trabajo, inciso B, calor, inciso C, variación de energía interna, inciso D, variación de entropía. Bien, entonces vamos con la solución. Como datos tenemos lo siguiente, ¿no? Número de moles del gas igual a 2 moles, temperatura final 550 Kelvin, temperatura inicial 300 Kelvin, calor específico a presión constante igual a 3 más 0,02 T. Bien, entonces estamos hablando de un proceso isotérmico, isobárico. ¿Cuál es la característica del proceso isobárico? Que el proceso que se sigue es a presión constante, ¿no? O sea, inicialmente estábamos en el estado A y estamos yendo a un estado B, ¿no?, siguiendo la misma presión. Bien. Entonces vamos a responder lo que es el inciso A. El trabajo del proceso isobárico. El trabajo está dado por la siguiente ecuación. Presión igual a volumen final menos volumen inicial. El trabajo de nuestra gráfica presión versus volumen es el área bajo la curva. Por ejemplo, para este proceso isobárico, como se ve en la figura, el trabajo será el área de este rectángulo, ¿no? Si nos damos cuenta, el área de este rectángulo, ¿a qué es igual? Será igual a la base, que es volumen B menos el volumen A, multiplicado por la altura, que sería la presión P, ¿no? Entonces de ahí viene esta ecuación. Ya, pero a nosotros en el enunciado no nos están dando ni el volumen ni la presión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De la ecuación de estado, nosotros sabemos que el volumen es igual a nRT dividido entre la presión. Entonces, vamos a reemplazar esta ecuación en lo que es el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En otras palabras, vamos a colocar el volumen en función de las temperaturas. Bueno, entonces el trabajo será igual a la presión P multiplicado por el volumen final. El volumen final será igual a NR, temperatura final, dividido entre la presión. Recuerden que esa presión constante todo, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo la misma presión. Menos NRT, pero ahora será temperatura inicial, ¿no?, dividido entre la presión P. Fíjense que la presión se me simplifica y factorizando el número de moles y la constante universal me queda NR multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la expresión del trabajo la hemos puesto en función a las temperaturas. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya tenemos todos los datos, ¿no? Muy bien, entonces el trabajo será igual. Número de mol. ¿Cuánto es el número de mol? 2 moles. Multiplicado por la constante universal. La constante universal la constante universal tiene un valor de 1,987, esto en calorías sobre mol por Kelvin. Multiplicado por la temperatura final. La temperatura final es 550 Kelvin menos la temperatura inicial, que son los 300 Kelvin. Multiplicando todo esto me da un trabajo igual a 993,5 calorías. Estamos hablando en calorías. Muy bien. Pasemos ahora al inciso B. Calor del proceso isobárico. Bien.
El calor para un proceso isobárico se puede calcular con la siguiente expresión. Diferencial del calor es igual al número de moles por calor específico. Como estamos en un proceso isobárico, decimos calor específico a presión constante, C sub P, multiplicado por el diferencial de T. Integrando esta ecuación, al lado izquierdo nos quedará solamente el calor, y esto va a ser igual al número de moles sale de la integral por ser constante, pero ahora recordemos que el calor específico a presión constante no es una constante en realidad, ¿no? Porque el enunciado me decía que este C sub P es igual a 3 más 0,02 multiplicado por T, ¿no? Entonces reemplazamos eso y eso está multiplicado por el diferencial de T, ¿no? Entonces C sub P no es constante, va variando según la temperatura. Bien, entonces integramos esta ecuación, nos queda número de moles multiplicado por la integral de 3, el diferencial de T será 3T, más la integral de 0,02t por diferencial de t es 0,02t cuadrado dividido entre 2. Todo esto evaluado del límite inferior hasta el límite superior. Bien, entonces, reemplazando los datos y evaluando entre los límites, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el calor en ese proceso isobárico es igual a 5.750 calorías. Es un calor positivo, por lo tanto, significa que se le ha añadido calor a ese proceso. Bien, pasemos al inciso C, variación de energía interna. La variación de energía interna, recordemos de la primera ley de la termodinámica, es igual al calor menos el trabajo. Bien, entonces, nosotros ya habíamos calculado previamente lo que es el calor en el proceso, ¿no? Que va a ser 5.750 calorías, menos el trabajo, que también lo hemos calculado previamente, que es igual a 993.5 calorías. Bien, entonces, nos da una variación de energía interna igual a 4.756,5 calorías. Bien, finalmente, calculemos la variación de entropía. La variación de entropía está dada por la ecuación siguiente. Variación de entropía es igual a la integral del diferencial del calor dividido entre la temperatura. Esta es la ecuación que me determina la variación de entropía. Bien, entonces para resolver esta ecuación nosotros vamos a reemplazar el diferencial de calor, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el diferencial de calor es número de moles. Como estamos en un proceso a presión constante, será calor específico a presión constante multiplicado por el diferencial de T. Ahora recordemos esta relación, ¿no? C sub P es 3 más 0,02T. Lo reemplazamos y finalmente tenemos que integrar, ¿no? Entonces la variación de energía interna será igual al número de moles que sale de la integral por, aquí resolviendo esta integral nos queda 3 por diferencial de T entre T, es el logaritmo neperiano de T, más, aquí T con T se me van a simplificar y me va a quedar 0,02 diferencial de T. La integral de eso es 0,02T, evaluado entre el límite inferior hasta el límite superior, que es la temperatura final. Reemplazando los datos y evaluando entre esos límites, nos da un valor de variación de entropía igual a 13,64 calorías sobre Kelvin, que son las unidades de la entropía. Muy bien, espero les haya servido el ejercicio. Hasta otra oportunidad.